Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y justo le decía hace una charla que estamos retomando estas pláticas, esas conversaciones, dado la vorágine política, social, pero también jurídica en México. En casi 2 meses han cambiado la estructura de la Constitución Política de México, pero también la estructura pues de lo que será el futuro del país, y por eso hoy tenemos aquí en el estudio a David Cordero, el famoso Lic D'Acor, para hablar de la reforma judicial, pero también de otros cambios que ha habido en la Constitución. David, mucho gusto otra vez aquí en Elefante Blanco, ya no como candidato, pero pues como el personaje que eres, que la gente te pregunta, que te busca, pues para saber qué es lo que pasa con los temas jurídicos, tanto de calle, pero estos que son, digamos, un poco más pesados, ¿no? Claro, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Ya sabes que yo con gusto. Es parte de la labor que vamos llevando en redes, a través de internet, pues precisamente de querer dotar un poco más a las personas con certeza por el lado jurídico, pues porque a veces se entiende que el tecnicismo se separa un poco y puede crear un poco de nubes, de bruma. Entonces, pues si podemos dotar de claridad un poco el contexto del que se está viviendo hoy en día, pues encantado. David, empezando, bueno, estamos en un momento 22 de noviembre, y del 1 de octubre a la fecha cambiaron gran parte pues, de la estructura, sobre todo del Poder Judicial, de la reforma judicial. Fue muy poco tiempo en el que se discutió, fue realmente una planadora morenista que decidió que iba la reforma judicial, y hoy mismo estamos ya con la convocatoria del Congreso de Tamaulipas, ya con la convocatoria del Senado de la República. De comida pregunta, ¿qué te ha parecido, digamos, estos días, primeros días del gobierno federal, sobre todo centrados en hacer reformas constitucionales para sus planes de gobierno o políticos? Pues yo creo que definitivamente muy activos como que quisieron mandar ese mensaje de vamos a ponernos a trabajar, pero también tenemos que observar que no solamente basta trabajar, se tiene que trabajar bien y a veces las cosas pues más elaboradas o más complejas sí requieren más tiempo. Cosa de esto nos lo irá develando yo creo que el tiempo que vaya pasando con los aspectos de lo que se está haciendo, porque muchas veces las personas no pueden sentir esos cambios de manera inmediata, sino que se van a terminar llevando a largo plazo, ¿no? Pero pues sí tenemos que estar muy atentos para irnos preparando también. Yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona, sí tiene que estar atento de estos cambios porque pueden cambiar la dinámica social que estamos viviendo hoy en día. Vemos que es una elección. Tamaulipas fue de los primeros estados que aprobó la minuta de la reforma constitucional para el Poder Judicial, y también es de los primeros que se ha, o sea, aventado, por así decirlo, pues, ha decidido, pero se ha aventado también a decir vamos a cambiar todos las magistraturas, los juzgados en el estado, ¿no? Son distritos, son 15 distritos en Tamaulipas. Todos los juzgadores pues van a tener que decidir si se presentan a reelección o si se retiran. Las magistraturas, casi hay un consenso, digamos, más una lectura política de que se van a ir todas las magistradas y los magistrados de tanto numerarios, supernumerarios como de regionales. Pero esto, ¿cómo afecta, digamos, cómo has tú notado que afecte o que inquieta a la población que de pronto te consulta en redes? Pues mira, claro que las personas sí van a ver este cambio. Hay muchas cosas que se desconocen, porque obviamente dentro de la transición en cuestión de logística, de un cambio de lo que es uno de los tres poderes, ¿sí? Que existen a nivel estatal, o sea, federal, pues también lo van a implementar en Tamaulipas. Tienen muchas ganas de implementarlo, pero pues se van a tener que empezar a topar con las dificultades de implementar algo de este calado, ¿no? Porque sí hay
pues estas brumas que te digo yo en la reforma que no deja claro cómo lo van a llevar a cabo. ¿Sí? Tienen esta tarea titánica, pues para empezar de conseguir a los perfiles. ¿Cómo van a conseguir a los perfiles? Y a grado federal, ¿sí? Se ve hoy en día que están pues batallando un poco, ¿no? Tienen alrededor ahorita de 5,000 prospectos, ¿no? Y esperaban 15,000, Sí. ¿no? Es un tercio. Entonces yo sí veo el grado de complicación muy alto para esto, porque elige los perfiles, verifícalos, porque son cosas que se quedaron aparte de la reforma. O sea, es como, se va a hacer esto, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú sabes, ¿no? Ese ya no es asunto mío. Entonces, claro, pasan la estafeta al gobierno estatal y el estatal va a tener que elegir también llevar a cabo el cambio a nivel estatal, como lo es, ¿no? Tienen los jueces, va a ser complicado, tanto que pues a nivel federal ya lo vimos, dijeron, hey, dame plazo, por lo menos dame 90 días más de plazo, ¿no? 3 meses. Se había fijado la reforma una cosa, pero pues para que eso se lleve a cabo es otra reforma, Sí. ¿sí? Porque digamos que pues el cuerpo fundamental del sistema mexicano es la Constitución, ¿sí? Y apenas yo creo que van a empezar a ver los problemas que se van a ir desarrollando con eso. ¿Qué es lo que a ti más de lo que ya has visto, estudiado, qué es lo que más te inquieta de esta reforma? Es decir, hemos aquí platicado que tanto a nivel federal como estatal hay dos momentos importantes, que es la postulación de las personas, que a nivel federal es una manera y a nivel estatal cada poder podrá postular a personas que puedan ser candidatos a jueces o juezas o magistradas. Y después viene el famoso comité de evaluación que ha sido bastante cuestionado. ¿A ti qué es lo que más te inquieta de este proceso en el que pues, ya estamos a la vuelta de la esquina? Pues mira, yo creo que lo más preocupante o yo creo que lo que les vaya a presentar la mayor dificultad es, además de la elección de los perfiles, porque dicen con idoneidad, ¿no? Dije yo, excelente, de manera general, ¿no? La idoneidad es un campo muy amplio, ¿no? Es el idóneo dependiendo a quién, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. La logística que va a tener esto para llevarse a cabo, porque todo cuesta, ¿no? También el INE presentó un costo y también a nivel estatal va a representar un costo, ¿no? Veamos que tenga viabilidad y ya ha sido contemplado en el presupuesto, porque, pues, ¿cómo contemplas algo que no ha sido medido? A mí me da me hace un ruido eso en tamaño muy grande, ¿no? Otra, ¿qué grupos fácticos puedan intervenir al pedir, ¿no? Yo escuché ya muchos despachos que dijeron, no, nosotros no tenemos problema. Distrito Judicial, nosotros vamos a apoyar, obviamente, a los abogados que creemos pertinentes para estar de eso. A mí, por ejemplo, yo te puedo hablar ya más personalmente, a mí muchas personas me han dicho, oye, te vas a lanzar de juez, de magistrado, ¿por qué no tienes el perfil? Le digo, yo de toda la vida, desde que estaba yo en carrera, creo que respeté mucho la carrera judicial. Respeto mucho la carrera judicial, es muy sacrificada, cerca de 14 horas, y yo creo que esos son los puntos que también los perfiles que quieran postularse a esto lo están pensando, porque dicen, oye, deja tú la capacidad, ¿sí? Esa la puedo tal vez obtener, pero es que no es una chamba cualquiera, es una chamba muy sacrificada, de mucho tiempo, y yo creo que a las personas les tendría también que preocupar el hecho de que, pues bueno, cada vez que se lleven elecciones, cuánto tiempo va a estar un perfil fuera del juzgado, ¿no? Porque digamos, si también los que están dentro del Poder Judicial se postulan, ¿cuánto tiempo van a estar? Va a representar el problema logístico que ya veníamos viendo, ¿no? Como pues, no camina con celeridad del sistema judicial, ¿no? Es uno de los principales reclamos que tanto abogados como personas tenemos. Es, oye, me tardan mucho en resolver, ¿sí? No puede ser que un asunto se me vaya 3, 4 años. Bueno, pues con esto también yo creo que le va a incrementar, porque si entra gente nueva, no es lo mismo. Yo por eso respetaba la carrera judicial, porque no es lo mismo litigar que administrar justicia, porque estás administrando un tribunal, ¿sí? Esa complicación
Es algo para tomar en cuenta. Una persona que, pues sí, yo conozco de leyes, yo conozco de la doctrina, conozco de la jurisprudencia, claro que puedo ser juez. Sí, pero la maquinaria jurídica tiene muchos elementos dentro de un juzgado. ¿Sí? La administración de todas esas personas que también están trabajando ahí, porque no solo es el juez, el secretario, el proyectista, los auxiliares. ¿Sí? Y esas personas también van a cambiar, las van a renovar porque van a tener ese derecho, los nuevos perfiles. Entonces, para mí, a mí me hubiera gustado una reforma judicial como debía de ser más amplia. Le digo, disculpen, me decía la gente, oye, Lick, pero entonces usted qué ha propuesto. Le digo, es que no se trata del Poder Judicial. Le digo, independientemente de que lo confundan, porque siento yo que están confundiendo el Poder Judicial con las fiscalías, porque ese es el malestar, yo creo que de las personas cuando les pregunto, oye, ¿usted qué opina del Poder Judicial? No, hombre, me tarda, no sé qué. Le digo, oiga, creo que está hablando de la fiscalía, ¿sí? No está hablando del Poder Judicial ni de los jueces de distrito, que son otra onda, o sea, son otro esquema. Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? El administrar justicia no es una cosa fácil. Definitivamente administrar todos los elementos dentro de esa maquinaria es complicado. No solamente es el Poder Judicial el que tiene que haberse reformado. Tenemos que haber empezado desde policías, ¿sí? Fiscalías, policía investigadora, ¿sí? Poder Judicial Estatal, Poder Judicial Federal, Suprema Corte. Esos son los bloques. ¿Sí? El que tú quieres reformar todo en esto y aquí, o sea, estás en el medio. ¿Qué va a pasar cuando cambias una pieza y esa pieza está mal? Va a empezar a entorpecer el funcionamiento. Yo le llamo la transmisión, como si fuera un coche, la transmisión de un aparato de justicia que tiene muchos engranes. Al poner uno malo o dos, va a empezar a patear, ¿sí? Y eso es a lo que nos vamos a presentar, a lapsos más largos para obtener justicia. Y también hay mucha mítica dentro del discurso oficial, como es que 40 de los 53 estados de Estados Unidos son electos los jueces de manera por votación. Ni un juez federal en Estados Unidos es electo de manera electoral. Esos son los jueces cívicos, porque son parte de la atención al pueblo, y entonces, obviamente, ¿a quién le vas a reclamar? Oye, güey, ¿cómo va a estar funcionando la policía así? Me está multando, O sea, un juez cívico esa hubiera sido su labor, ¿no? Electo de que, oye, me están poniendo el operativo para ir en la playa. ¿Sí? ¿Cómo crees que el turismo se ve afectado en eso? ¿No crees que el espectro del alcoholímetro tendría que ser más alto? O tal vez no me multes, tal vez detén mi vehículo y llévame a mi casa. ¿Sí? Proteger y servir, no dañar y castigar. O sea, son principios básicos dentro del derecho que ya se han ido transformando a otra cosa, porque los están viendo ya como sujetos a extorsión. Entonces, ahí sí funciona un juez cívico. Porque el juez cívico dice, a ver, tráiganme al oficial ese que dijo eso. ¿Sí? Y tráeme a este. Y ahí mismo, como lo vemos a lo mejor en casos públicos de reality show de Estados Unidos, así funciona así. Pero ningún juez federal, ni la Suprema Corte. El único país donde se ha implementado algo así es Bolivia. Pues yo les digo, oiga, ¿qué opina de cómo quedó esto? No, vean Bolivia, porque pues, para allá es. Es más, el mismo comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí en Washington, le dijo, pues, esto es de manual, señores, o sea, ya lo estamos viendo en otros países. Le digo, no, como que dijo así, México, no te espantes. Sí, es parte de un manual, o sea, tienen que, o sea, pues sí, es los riesgos de la democracia, ¿sí? Pero pues también tienen que empezar a darse cuenta de lo que funciona, lo que no, y pues trabajar en eso. Tú, David, fuiste pues, candidato. Llama la atención que esta elección que viene al Poder Judicial, dice la ley, la aprobada, que solamente tendrán acceso a dar difusión de las candidaturas a través de los espacios concertados, gratuitos en la televisión, en la radio, y se prohíbe el financiamiento público y privado a nadie debería tener. ¿Qué tan complejo es hacer campaña? Digo, yo sé que tú hiciste una campaña, pero con un perfil jurídico, con un perfil en redes sociales, pero supiste lo complejo que es hacerle llegar un mensaje a la gente. Y es un mensaje un tanto generalizado de una plataforma política. Ahora, un mensaje en particular de un juez
por ejemplo, de materia civil, o de materia familiar, o de materia penal. ¿Qué tanto crees que esto de hacer campaña sea pues factible, sea que la gente le vaya a interesar? Ay, la parte más difícil de todo esto, pues mira, yo a lo mejor porque yo ya me entrené en las artes de la figura pública y de saber explicar de manera clara esto. Pues los abogados son la parte rígida del sistema, o sea, el lenguaje, el tecnicismo, como debe ser la propiedad. Pues sí suena muy bonito en la doctrina y en la materia, ¿no? Pero en cuestiones de llegarle verdaderamente al corazón, a las personas, pues imagínate, yo te voy a decir que a mí en campaña estamos felices de cómo nos fue, porque el recurso que obtuvimos, porque pues son prerrogativas, ¿no? Ujú. Y yo le dije, así como iba la campaña, yo le iba comunicando con el chat, como le digo, el chat de las redes sociales, y me decía, ay, pero ¿cómo? A ver, ¿ya le dieron dinero o no le dieron dinero? A ver, de acuerdo a las prerrogativas, de acuerdo a la anterior elección, ese es el presupuesto que yo tenía, ¿sí? Entonces, a mí con resultados, tuvimos un resultado increíble, rompiendo el récord estatal de la candidatura a gobernador y de las anteriores en casi un 244%, ¿no? O sea, los mismos consejeros en el INE dijeron, güey, te fue con madre, güey, realmente nosotros que tenemos los datos, o sea, sí penetraste bien, hubo mucha gente que votó, no se la había visto antes. Le digo, gracias a mi compañía de fórmula, a todo el partido, me echó la mano con eso, porque yo también dije, a ver, ¿sabes qué? Yo lo quiero manejar como lo estoy manejando en mis redes, porque creo que es un modelo nuevo, ¿sí? Entonces quiero probarlo, o sea, quiero ver que funcione la comunicación con las personas. Entonces, yo algo que veo, o deberían de tomar muy en cuenta los nuevos perfiles del Poder Judicial que vayan quieran postularse en esta elección, van a tener que hacer una gran mano de eso, ¿sí? Sí, efectivamente, se les va a dar tiempo en radio y televisión, pero por el número yo digo, otra vez, logística, ¿sí? O sea, ¿cómo van a repartirse esos tiempos para cuántos candidatos? Sobre todo eso. O sea, para mí es una patada al medio de difusión, porque dice, oye, güey, o sea, no, yo no puedo estar transmitiendo comerciales electorales del Poder Judicial que aparte, estoy seguro, van a ser muy impopulares, ¿sí? Y de muy poca o nula retención por parte del público, ¿sí? Para empezar, dices tú, pues a ver, hoy en día el radio y la televisión, ¿cuál es su segmento? ¿Sí? ¿Hacia quién van dirigidos? Pues es verdaderamente a personas de la tercera edad, yo lo diría, ¿sí? O sea, ahora sí que no es que yo lo diga, es que los números lo marcan, ¿no? Y también curioso que no viene, te acerco el agua, curioso que no viene redes sociales aquí puesto. O sea, no viene redes sociales y es donde seguramente, pues lo hemos visto. O sea, las campañas ya no son en la radio, ya no son en la tele. En lo digital es donde están las campañas, a veces las políticas y de todo tipo de campañas, ¿no? Desinformación, todo está en redes sociales. Va a ser todo un reto ese, yo creo, ¿no? ¿Crees que sirva, justo decías ahorita, ¿no? Que la abogacía comúnmente es muy rígida? ¿Crees que sirva para humanizar o para aterrizar entre la población a los abogados y las abogadas? Es decir, que este ejercicio electoral sirva para eso. Yo creo que va a ser más una película de terror de ver quiénes van a ser los que van a implementar la justicia, porque pues debido a la capacidad que se está pidiendo de mínimo para participar en esta elección, yo creo que va a ser muy revelador. El Poder Judicial generalmente siempre ha tenido ese lema de hablemos de siglos. ¿Sí? Nosotros hablamos a través de nuestras sentencias. ¿Sí? No tengo por qué andarlo haciendo público. Entonces, entra en juego ahora lo público. Pues, a ver, explícame con tus palabras sencillas, dirigidas a las personas. Pues, o sea, realmente, ahí sí me da gusto que vayan ya cambiando el esquema, porque fue un esquema de años, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí valdría la pena ver al perfil discutiendo, y yo no sé qué va a promover, o sea, promover su persona tendría que ser, ¿no? Porque pues sus capacidades en el mínimo de los requisitos no es nada resaltable. O sea, 5 años, tus vecinos, o sea, eres licenciado en Derecho, ¿no? Y yo conozco muchas universidades, Patito también, o sea, entonces, a ver, veamos tu capacidad argumentativa en una elección. A ver, quisiera ver el debate, ¿no? Sí, justamente lo que te decir, hay una oportunidad, un debate
también quién sabe quién lo vaya a tomar. ¿Quién lo va a moderar, no? O sea, Y que justamente quién lo va a moderar si hay un comunicador u otro abogado que tenga la facilidad de comunicar. Es decir, creo que es el centro, una de las aristas, digamos, de este fenómeno de la reforma judicial, porque también creo que la rigidez con la que se manejó el Poder Judicial durante, como dices, décadas, permitió que el mensaje del expresidente López Obrador sobre que todo el Poder Judicial, e inclusive yo digo que señaló a toda la abogacía como todos los abogados son corruptos, todos, por eso vamos a cambiar todo esto, y el silencio fue tan profundo que no pudieron ni meter las manos. O sea, cuando los ministros de la Corte renunciaron y dijeron, nosotros ya no vamos a presentarnos, era algo que se podía ver porque no había salida, no había comunicación, la gente no se ve muy lejana de un ministro de la población, de un abogado, de un juez. En ese sentido, tu experiencia me llama la atención porque o sea, tú has pensado, por ejemplo, mencionabas ahora que te han dicho, ¿por qué no te presentas? Tienes la experiencia de ser una campaña. ¿Qué le recomendarías a la gente que de pronto va a decir, sí, me voy a presentar? Y supongamos que van a dar contracorriente porque no va a ser propuesto por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo, que va a ser propuesto por el Poder Judicial. ¿Qué le recomiendas? ¿Que mejor no participe? No, claro que participen, que se preparen, ¿sí? Que verdaderamente entrenen la forma de comunicar, ¿sí? Yo creo que todavía hay una oportunidad porque, pues precisamente las personas que están dentro del Poder Judicial son el resultado de años, décadas de estarle invirtiendo una cantidad de dinero increíble en cursos y capacitaciones para que estuvieran actualizados. Entonces, si hablamos de capacidad, hablamos de actualización, pues está dentro del Poder Judicial el elemento más capaz. ¿Sí? Porque existía esto que era la carrera judicial, era, ¿sabes qué? De acuerdo a tus méritos, a tu capacidad, a tu aprendizaje, a tu argumentación, a tu conocimiento, llegarías al puesto y ya tardan 20 años en llegar a ser juez. ¿Sí? Yo por eso respetaba la carrera judicial. Decía, sí, es que no es lo mismo el litigio, o sea, el estar trabajando desde la trinchera, obviamente obtienes una cantidad de conocimiento empírico, ¿sí? De sabiduría, de tiempo, ¿no? Ya en cuestión de la administración y agilizar todo con lo que tienes. Una persona que llega sin conocimiento ahí, pues yo creo que va a ser muy duro su aprendizaje, porque cuando te están diciendo que lo van a mandar a curso apenas, es como es, a ver, si ya estaba esto, ¿por qué pasamos a esto? ¿No? Pero lo que les falta es eso, o sea, ¿qué te falta? Comunicación, ¿qué te falta? Expresarte con las personas. Ahora, en un debate yo no sé qué vayan a discutir. Está bien interesante, yo dije, y un debate de candidatos al juzgado, ¿qué van a debatir? ¿Del derecho? Tal vez pueden debatir cosas como que la gente quisiera escuchar. ¿Técnicas? No creo que técnicas. Yo creo que seguramente puede ser una pregunta. Si usted encontró a un presunto responsable de tal delito, ¿le pondría la pena mayor o la pena intermedia o la pena...? O sea, es que la gente verá... Esto es técnico. O sea, y digo, aquí no sé quién le vaya a interesar lo técnico porque tendría que, de acuerdo al código de procedimientos, la jurisprudencia emitida por tal época, todo esto, pues, que van a discutir eso. Obviamente, espero yo que obviamente el Poder Judicial tenga sus mejores perfiles, pero sí están muy desanimados también, los he visto cabizbajos por esto y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero participar en esto. ¿Habla del Poder Judicial local o también federal? En el federal, o sea, en el fuero federal, muchos grandes jueces reconocidos en México han dicho, ¿sabes qué? Yo ya me retiro, igual que los ministros. Sí. Dicen, yo no quiero ser parte de esto. Sí, o sea, mis principios, es un cambio de fondo porque saben que se están haciendo incongruencias dentro del texto constitucional que duele mucho porque es una doctrina. O sea, uno dentro de la carrera de Derecho y todo, te adoctrinan al derecho a los principios, a los valores, y cuando ves algo que está ahí que no compartes,
¿sí? Verdaderamente duele, si verdaderamente sientes la pasión por el derecho, duele mucho, ¿no? Es como en mi constitución que me dicta el orden, los valores, los derechos de todos, la libertad, ¿no? O sea, cosas tan básicas, pero tan fundamentales, cómo existe un arraigo, cómo existe una prisión preventiva oficiosa. Dice, y yo tengo que acatar el texto constitucional, pero eso no va conforme a los pilares de los últimos años en cuestión de derechos humanos. O sea, es una doble moral dentro del texto, ¿sí? Sí. Y también cómo es posible que haya, ahora la supremacía constitucional afecta el principio de irretroactividad de la ley. ¿Cómo? Entonces, tú dices, o sea, yo quiero resolver conforme a estos pilares de principios, ¿sí? Y tener que resolverlos en contra total de ellos, es como, ¿para qué? Para ser discriminado también, porque me lo van a retribuir las personas. Oye, pero eso no es justo y no sé qué. ¿Qué te digo? Va a ser, es algo raro porque estamos ante un momento en el que algunos, por ejemplo, señalan Morena, la Cuarta Transformación, como se autollama, quiere tener el control del Poder Judicial. Pero a la vez también dices, ok, si tuviera el control del Poder Judicial, no tendría una necesidad de hacer una reforma para hacer la supremacía constitucional. Y a la vez dices, si tiene el control del Congreso, del Congreso de la Unión, y tiene la mayoría de las gobernaturas, ¿hacia dónde crees que va suma de acciones jurídicas, políticas, en un entorno de un Estado mexicano que pues, está ahora, digamos, casi de cabeza? Y sobre todo, insistir con tu conocimiento, con tu tacto político, ¿hacia dónde crees que va esto? Pues mira, yo no creo que vaya a beneficiar de ninguna manera a las personas. ¿Sí? Beneficia a lo político. Y se los dije desde un principio, me decían, oye, Lick, pero entonces, ¿qué va a pasar? Ya valió todo esto, México ya se convirtió en... Le digo, espérate, güey. O sea, esto para empezar, a las personas no hay ningún beneficio desde que vi la reforma. Le dije, y reto a cualquiera que me diga, ¿cuál es el primer beneficio de esto? Porque, pues, si vamos a elegir mediante elección, pues eso ya hemos pasado por ahí en la historia. ¿Sí? En la anterior constitución, en la del 17, así estaba y se cambió porque no funcionó. ¿Sí? Porque, pues, entonces, ¿le están dejando caer la responsabilidad a quién? Pues a las personas. Eso es lo que están haciendo. Le están dejando caer la responsabilidad. Oye, ¿por qué falló el sistema judicial? Ah, ellos quisieron. Oye, ¿por qué pasó esto? Ah, ellos dijeron. Ah, ellos. Oye, yo creí que cuando te elegía, te estaba a ti nombrando como responsable de lo que estaba pasando dentro de la administración de nuestro gobierno. Yo siempre dije, no, es que el plebiscito, y es que esto, a ver, eso es querer echar la paleta para otro lado. ¿Sí? Tú sé responsable, yo te elijo para que me representes y me representes bien. Y de no ser así, que el pueblo lo demande. En sus propios juramentos está la clave. Por eso es que, como decía mi abuelita, la carne no está colgada por falta de gato. Decía, las cosas están ahí porque sí, nos va a tocar ver el por qué estaba así. Entonces, de alguna manera trato de verle lo bueno a este cambio, porque digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, ya había pasado mucho tiempo, que se dejó de lado en la importancia en el sistema judicial, en la ley, en el orden, ¿sí? Se dejó de importaban más las cuestiones políticas y los apoyos y todo, que es una gran parte, la parte social, ¿no? Sí. Pero nuestro orden estaba así para crecer, porque éramos una nación que iba emergiendo, ¿no? Que iba dispuesta a compararse con las naciones europeas y las mismas americanas, ¿no? Íbamos en ese tren y de repente ahorita parece que estamos queriendo decir, oye, ¿por qué no vemos este truco viejo que teníamos ahí metido de hace antes? A ver si funciona, ¿no? Es el camino de la izquierda. Le digo, pues ¿en cuándo funcionó? ¿Sí? Lo que sí es que pues es populista. Le digo, yo no creo que sea ni de izquierda ni de derecha, simplemente son los colaterales del populismo, ¿sí? Y vamos a tener que ver esa parte donde, ¿sabes qué? La democracia es importante en determinados aspectos y otros que no. Yo no puedo ser democrático escogiendo al piloto de mi avión. Sí, yo no puedo ser democrático escogiendo al doctor del hospital o al director. Sí, necesito gente capaz, no puedo ser
democrático para escoger al maestro de mis hijos, ¿sí? Quiero que sea el más capaz. Entonces, hay que entender que la democracia es un gran sistema, ¿sí? Que nos ha permitido tener una injerencia dentro del sistema gubernamental, como gobernados que somos, pero también tiene sus espacios. La democracia tiene sus espacios y hay otras en las que tenemos que decir, sabes que esto tiene que estar en manos de los que saben. ¿Por qué? Porque si no, nos va a afectar a todos. ¿Sí? No podemos poner, obviamente, un director a la planta nuclear porque nos cae bien. ¿Sí? Si no, vamos a estar en riesgo de una gran explosión. ¿Crees que hubiera sido suficiente con de pronto separar el Consejo de la Judicatura o sea, de crear una de las partes, volviendo al tema de la reforma judicial, hubo esta creación del Tribunal de Disciplina de Justicia? ¿Crees que hubiera sido suficiente con poner un tribunal, por así decirlo, aunque es una palabra ya demasiado mal usada y choteada, autónomo, independiente? ¿Crees que hubiera sido suficiente con eso como para poder regular lo que pasaba dentro del Poder Judicial y decir, ok, vamos a hacer una reforma, separemos el Consejo de la Judicatura de, por ejemplo, la Corte, que no fuera la misma presidenta o presidente, y generar digamos, una observancia más fuerte de la actuación de jueces, ministros, magistrados? Mira, te voy a decir, México tiene como esa tendencia a estar copiando. Copiando instituciones, copiando determinados temas. A mí me gusta decirle a mis seguidores, ¿saben por qué se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque lo leyeron en inglés y lo leyeron mal. O sea, copiando a la de Estados Unidos desde Supreme Court of Justice, ¿no? Era Corte Suprema de Justicia. No. Entonces, fíjate nada más los datos que ahí siguen, ¿no? Y dices, está mal hecho y mal escrito, lo que tú quieras, pero ahí está. ¿Sí? Pasa lo mismo con los organismos autónomos. Los organismos autónomos tienen una forma de funcionar y también el sistema judicial. Aquí, de alguna forma, tenemos a la Suprema Corte de Justicia cuando también deberíamos de tener una Corte Constitucional. Aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá la Suprema Corte no supo ponerse en su lugar de somos Tribunal Constitucional y claro que podemos modificar esto, ¿sí? Yo siento que se vieron acá algo tibios, ¿sí? Por no ser la Corte Constitucional, ¿no? Decir, nos vamos a atribuir cosas que no son, pero en los estados democráticos avanzados, pues, a ver, existe una Corte Suprema y existe una Corte Constitucional para ver los asuntos del legislativo en cuestión constitucional, regularlo, y no es que, es que van a extinguir la voluntad del pueblo, no, simplemente vamos a revisar que no hagan una burrada, o sea, es el filtro, y simplemente te voy a hacer las anotaciones para regresártela, y no atropelles ningún otro derecho, porque en esta gran esfera de derechos, pues tú entras así como pedrada y te vas a llevar varios. O sea, esta reforma obviamente atropella derechos humanos, atropella los derechos laborales, inclusive los que trabajan en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ese es el punto que tenía que revisar la Suprema Corte. Ese es el punto, y es algo bien importante. Y en los países, estados del mundo donde ha habido estos problemas entre legislativo, ejecutivo, judicial, generalmente sale el jefe de Estado, en los que son parlamentarios, sale el jefe de Estado a arreglar el asunto y a mediar entre los dos grupos. Pero acá no. Acá la cosa es que vimos a dos, uno mediativo acá, entonces se empezaron a pelear. O sea, nunca hubo un debate, un diálogo verdadero. ¿Sí? A ver dónde están los académicos, ¿sí? ¿Dónde está el grupo de litigio? ¿Sí? Obviamente tienes que... ¿Dónde están los fiscales? ¿Sí? Que ellos saben qué le duele a qué parte. Oye, ¿sabes qué? A mi bocho le anda mal alineado de la llanta de atrás, güey. Hay que cambiarlo. Ok, pues órale, ahí va la propuesta de la fiscalía, ahí va la propuesta del MP, ahí va la propuesta de la policía. Porque en el sistema judicial tú tienes que atravesar todo eso. Y pues ¿a quién vienes a endosarle el problema? Al quien tiene que cruzar por todas esas capas de esta cebolla que está para llorar. ¿Sí? Porque pues oye, ¿de qué me sirve que haya jueces buenos, pero si no puedo pasar porque está el MP? Porque me atendieron de la fregada, porque me armaron mal mi carpeta. Sí, pues ya voy con el juez, está mal, pues lo desecho. Y la gente tiene eso ya metido. Es que liberan delincuentes. Le digo, espérate, el delincuente hasta que pase por el juez y le diga que es un delincuente. Es delincuente porque si no, ¿qué es la presunción de inocencia? Le digo, porque había muy malas costumbres dentro del Estado mexicano.
ahí va ese güey, agárralo, ese güey va a ser el de todo el asunto, el chivo expiatorio. Vamos a expiarnos con ese güey. Ese fue el que llevó a cabo todo y lo agarraban, lo encajuelaban, lo presentaban, lo torturaban y ahora les sí, soy un oso. Terminaba diciendo como el chiste, yo soy un oso, y decía, bueno, el señor oso se presentó. ¿Sí? Entonces, por eso era que importante desde la policía, el MP, la fiscalía, en conjunto, hacer un buen sistema. Pero pues parece ser que hay más una tendencia por el río revuelto para la ganancia del pescador. Inclusive lo vemos ahora que lo mencionas con los casos que hemos en las últimas semanas aquí en el sur de Tamaulipas y también en Matamoros de la violencia en contra de las mujeres. Es indignante que llegaron los policías, en el caso de Melanie, vieron la situación, conocieron de la situación, vieron al agresor y dijeron, es que no hay denuncia, yo no puedo detener a nadie. O sea, protocolos que inclusive están, protocolos de atención a casos de violencia con perspectiva de género, no se respetan. Y creo que, como lo dices, al final se responsabiliza al juez pues porque no hay una reacción de lo que se ha señalado que todo es el Poder Judicial, o el contrario, están libres porque los abogados que tienen son poderosos, seguramente corrompieron a alguien. Es bastante complejo y para cerrar, un poco también preguntarte, ¿hasta dónde crees que vaya a llegar estos cambios constitucionales también pensando en el entorno internacional? Si nosotros aquí en Tamaulipas estamos a 4 o 5 horas de Texas, con la victoria de Donald Trump, con pues obviamente la preocupación, porque se ha mostrado una preocupación de inversionistas, de extranjeros sobre todo, sobre cuál es el entramado en el que van a estar ahora en México. Son los primeros, el embajador Ken Salazar, la misma presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios estadounidenses en el Palacio Nacional para decirles, esto va a ser así, 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 no se vayan a asustar. Pero ¿cómo ves tú que realmente los empresarios que conoces, que de pronto te conocen por las redes sociales, con los que practicas, qué es lo que sienten de este momento y del entramado legal que se está dejando? Pues por un lado me da mucho gusto que vengan a preguntar, porque es lo primero que está pasando ya. ¿Sí? Que vengan a preguntar, ¿y qué va a pasar? ¿No? Y le digo, pues es que, le digo, tú andas apoyando a aquel equipo, le digo, pero pues eso es lo que está pasando, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿De que va a haber consecuencias? Claro que las va a haber, ¿sí? Desde responsabilidad internacional va a haber, ¿no? Decía Norma Piña ahora en el Pleno, cuando estaba la discusión esto de si la aprobación de la reforma judicial, dijo, estamos condenados por lo del arraigo y por lo de la prisión preventiva oficiosa. Estamos condenados, ahí está en la Secretaría de Acuerdos, está condenado el Estado mexicano de manera internacional. Cuando es una sentencia de esas, el Estado tiene que salir a pedir perdón. Tiene que salir a decir, ¿saben qué? Es que lo lamentamos, ¿verdad? Cometimos, dañamos gente, dañamos derechos. O sea, toda la gente que se le privó de su libertad, violándole el derecho a ella, sin prueba. O sea, dices, parece un caso de locos, pero ¿cuánto nos costó? Nos costaron 20 años. Que nos vinieran a decir, hey, ¿qué estás haciendo, güey? Eso no se hace. Ahora sí que periodicazo en el hocico, como le dices al perro. O sea, hey, México, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo violas derechos humanos? Supone que aparte tú tienes tu propia constitución que está en pro de eso. ¿Por qué se te hizo fácil? Tienes instrumentos como el amparo para defenderte de eso. Porque él les dio la voluntad de legislarlo dentro de la constitución. ¿Qué, no tienes candados? Ah, bueno, dijeron, vamos a hablar del bloque regulativo de la Constitución, y ahorita se lo pasaron por el arco. Entonces, ¿cómo me declaras que el pilar principal de la Constitución son los derechos humanos y estamos obligados a proteger, no solamente proteger, a garantizar, ¿sí? A pagar el daño por eso? Y no, ¿por qué no? Pues vamos a ampliar el catálogo de delitos. De delitos para la prisión, digo. ¿Qué opinas de eso? Ni siquiera pienso opinar ya. O sea, porque ¿cómo quieres que opine de algo que está mal y que aparte le agregan más? O sea, que pasamos de mal a peor. Le digo,
pues si no lo ven, le digo, además de que es evidente, porque se ve en los medios, se ve, Sí. ¿sí? A mí me da mucho gusto que los estudiantes hayan salido, ¿sí? Porque de alguna forma yo pongo todas mis esperanzas en las nuevas generaciones, porque ellos se están dando cuenta, están entrando al debate, están leyendo, están informándose, y le digo, qué padre que se impregnen de esto, que es valioso en cualquier ámbito de la sociedad. O sea, son principios, son valores que nos podrían llevar a ser top global, pero no, estamos discutiendo, yo le digo, discutiendo cosas inertes. O sea, ¿por qué estamos discutiendo si vamos a votar a los jueces o no? Le digo, cuando ese debate es del siglo antepasado, ¿sí? ¿Por qué no estamos discutiendo de energías o qué vamos a hacer? De energías, movilidad, ¿sí? Muchas enfermedades, de alimentos, o sea, de los problemas que ya tenemos encima ahorita, ¿no? Como sociedad en este siglo, comenzando reciente, ¿no? Que deberíamos de decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que es el momento de enfilarnos verdaderamente a reconstruir y adaptar al mundo moderno a nuestro México, ¿no? Eso sería padrísimo. Yo dije, esto es lo que viene y no me está saliendo estamos en serio debatiendo si merecemos libertad. O sea, no, ¿sabes qué? Además, no solo la libertad, la incapacidad de poder debatir o atacar cosas que violan derechos. O sea, dije yo, bueno, pues otra vez, vámonos para atrás si quieren. Sacamos a Diderot, sacamos a los viejos clásicos, ¿no? Vámonos con la Revolución Francesa y con todo eso, que fuimos parte de ese movimiento y que por eso se plasmó en nuestra Constitución, para que no hubiera abusos del poder. ¿Sí? Entonces es bien interesante porque dije, mira, sin querer nos regresamos a 1800. O sea, sí, vamos a empezar a discutir, ¿será que los gobernantes son seres divinos? ¿O vamos a dejar el alcohol y a tomar café? Sí, definitivamente va a haber mucha chamba. Hay mucha chamba, va a haber responsabilidad internacional. Sí, ahora pues va a tener que hablarse con los cancilleres, a ver cómo arreglan esto para las negociaciones, porque pues principalmente ahorita fue el cambio que hubo también en cuestión de derecho laboral. Sí. ¿Sí? En derecho laboral, pues dijeron los gringos, oye, yo no entiendo muy bien eso de las juntas de conciliación, creo que deben de ser tribunales laborales, ¿no? Porque pues ellos vienen acá también a invertir, tienen problemas laborales y dicen, es que no entiendo tu sistema, ¿no? Entonces se convierten en tribunales laborales y eso son parte de las cláusulas de un tratado, ¿no? Y a todo el empresariado, a todas las personas que llevan a cabo sus actividades mercantiles, pues definitivamente les va a golpear, ¿sí? Porque ante la inversión extranjera para que llegue a nuestro país, pues generalmente lo que piden es que haya estabilidad, ¿sí? Y la más importante es la jurídica, porque si de un día al otro te cambian el juego, te cambian su constitución, pues te dice que es un país inestable y nadie quiere subirse al autobús que le vibran las llantas o al avión que le vibran las alas, ¿sí? Porque dices, no, algo anda funcionando mal. Entonces, claro que nos va a pegar, pero te digo, trato de verlo a lo mejor de la manera más positiva, de que, ¿sabes qué? Es un buen momento para retomar los clásicos y empezar a entender por qué estaba ahí lo que estaba ahí en el texto, para pues, valorar nuestros derechos, valorarlos y a lo mejor hasta luchar por ellos, ¿no? Dos preguntas para finalizar. Ya dijiste 3 veces en la entrevista, yo respetaba el Poder Judicial, dijiste varias veces. ¿Por qué ya no lo respetas? Porque eran personas que, conforme a su carrera, dentro del Poder Judicial, llegaban al puesto. Ahora van a ser electos por populares. Por popularidad. Va a ser un concurso de popularidad. La popularidad, pues a lo mejor es a través del carisma. Y el carisma es algo muy particular, porque ese carisma social, como se llama en sociología, pues es nato. O sea, precisamente eso es lo que vemos dentro de la política. ¿Sí? Increíblemente carismáticos personajes llegan ahí, pero pues también sin conocimiento, sin trabajo, sin conocimiento de causa. Entonces, el hecho que llegue un juez tiene la carrera de Derecho, bien. Decía mi mentor, el título no quita lo pendejo, lo disimula. ¿Sí? Entonces, bueno, pues órale, las 5 recomendaciones de sus vecinos, pues igual no sé dónde viva y quiénes son sus vecinos. ¿Y qué más? Y la última,
como te preguntan luego en el celular, Lick, ¿va usted a presentarse, a postularse para alguna cargo en la próxima elección de la reforma judicial o no se va a postular? No, de momento. No, pues no, o sea, casi dejaste como la idoneidad. O sea, este no es un momento idóneo, pero tal vez mañana sí. Yo quiero trabajar esto como que está pasando con la reforma judicial. Sí quiero, obviamente, rodearme de personas capacitadas porque va a haber mucha chamba. ¿Lo estás pensando? Sí, lo estoy pensando, pero va a haber mucha chamba, en serio. Con esto de los jueces, con lo que las reformas que vienen y cómo primero uno tiene que adaptarse al cambio y de ahí, como le digo, los abogados generalmente somos mucho de jugar con las reglas impuestas, nosotros no las legislamos, ¿sí? Simplemente las usamos, obviamente en beneficio de nuestros clientes y representados para sus bienes, de acuerdo a sus principios, intereses y demás. Entonces, primero hay que adaptarnos y después ver, ¿sí? Tenemos que armar el carro para ver qué condiciones. No es igual una Fórmula 1 que un rally, ¿sí? O no es igual, depende, no sabemos sobre qué vamos a caminar. Esa es la incertidumbre que tenemos hoy en día. Ya te salió lo político. Te voy a volver a preguntar para no creo que me digas sí o no, pero ¿estás pensando entonces el ver cómo está el entramado, cómo están las condiciones para tal vez estar en el ramo federal o en el estatal para buscar una candidatura? Yo primero mi carrera, yo amo mi carrera, el derecho es lo que me ha llevado aquí, Sí. ¿sí? Y yo lo amo, o sea, primero tengo que ver cómo va a quedar el sistema, ¿sí? Porque si no, yo no sé por dónde caminar. Yo primero necesito ver que salgan, son 18 reformas. Y no son de ahorita, también venimos con las de atrás de Obrador y venimos con las de atrás de Peña Nieto. Estos se dedicaron a reformar en lugar de trabajar, ¿sí? En lugar de administrar bien. Entonces, sí, obviamente uno tiene que ver todos los aspectos, mi familia, el negocio, mi carrera, el contenido, ¿sí? Ahorita si me dices, agrégale una piedra más a mi zapato, le digo, espérate, deja que hago el callo. Ya teniendo el callo decido si me muevo para acá, para allá o vemos qué onda. Pero sí hay muchos aspectos hoy en día que yo creo que habría que cubrir primero que decir, yo me voy a aventar por una candidatura. Pues me decían igual, Elix, ¿sí se va a aventar para ministro, magistrado o qué? Le digo, espérame, güey. Primero que quiero ver cómo termina la Constitución después de esto, ¿sí? Ya planto mi carrera, mi pasión, la estudio y veo cómo puede tener viabilidad dentro del ámbito donde me manejo y ya después veo si empezamos a caminar en la forma de, ¿sabes qué? Vamos a echarle para atrás esto. O sea, porque no caminó, ¿sí? Hay que ver, hay que esperar, todavía falta mucho. Yo creo que, igual que a mis seguidores, le dije, yo cuando terminé la campaña, le dije, por fin, ya terminó la campaña y podemos empezar a tocar otros temas, ¿sí? ¿Contentos? Pues no, parece que no. Y dije yo, otra vez ahora parece que todo me aventó a donde tendría que haber estado, ¿verdad? Sí. Pero pues sí, y se pueden impulsar a más personas con perfiles de personas preparadas, con energía, que tengan ganas de verdaderamente formar en su comunidad, comunidades, estados y países con buen orden porque queremos ser la mera empipianada del planeta. O sea, eso a mí sí me interesa. No importa la trinchera, ¿Te se ves va a como, llegar. crees, esa sí, ahora sí la última, te lo prometo, crees que tú pudieras coordinar o iniciar o llamar o convocar a un movimiento, digamos, de gente cercana a las leyes, interesada en las leyes y que busque, pues, cómo participar, ya sea ahora electoralmente, pero si no, desde la sociedad civil? Digamos, cada vez más se ve que se necesitan nuevos agrupaciones civiles que participen de lo que está pasando ahora mismo. ¿Te ves allí? Digamos, más allá de tu vida política, de tus preferencias políticas, ¿te ves en esta otra parte? Político, social o como sea, a mí me encantaría. A mí me encantaría verdaderamente rodearme de personas que piensen como yo, ¿sí? Que verdaderamente tengan la idea de, oye, ¿sabes qué? Vamos a lo mejor al gobierno le faltó esto, ¿sí? Desde la sociedad, desde la iniciativa privada, como sea, a beneficiar esto para que camine para todos, que yo creo que es el punto. O sea, definitivamente esa es la finalidad de todo, ¿sí?
Ya lo hice desde las redes, ¿sí? Con una determinada influencia. Yo lo hablo con mi comunidad, con estudiantes. Oye, ¿por qué quieres estudiar? Estudien Derecho, anímense. ¿Sí? Estudien Derecho porque les va a abrir un espectro, independientemente de lo económico, te forma. ¿Sí? Entonces yo creo que hace falta mucha forma, yo creo que hace falta mucho orden y yo creo que hace falta mucho progreso, pero del verdadero, no del marquetero, como le digo yo. A muchos ya cualquiera levanta el estandarte del progreso y le digo, ¿y quién diagnosticó tu progreso? ¿De dónde, güey? O sea, para mí progreso es que la gente tenga buena alimentación, que tengamos buenos servicios, que generemos menos basura. O sea, el planeta es indispensable hoy en día. O sea, yo creo que tendríamos que estarnos cuidando hoy en día de cualquier fenómeno natural, porque pues lo vimos en Acapulco, ¿no? Aquí nosotros también estamos en la costa y pues si estamos viendo deficiencias, como que no hay un fondo de desastre, ¿sí? Y también aquí el 85% de latas de riesgo Sí. va a estar bajo el agua en caso de que haya, porque pues está padre creer en los aliens, ¿sí? Y decir que están aquí cuidándonos y que nos desvían los sedes, pero la verdad yo no, mejor no me atenía a eso, ¿sí? O sea, yo mejor sigo comprando mis latitas de atún y mi lamparita y hay que estar prevenidos sobre cosas que ya vienen, que verdaderamente trascienden el campo de lo político y lo social, o sea, como la propia subsistencia de la humanidad, ¿sí? Hay que llegar más profundo a eso, hay que rascarle y obviamente, pues formar siempre buenos equipos. ¿A quién no le gusta estar en un buen equipo? ¿Sí? Un buen equipo que verdaderamente quiera, pues, transformar esto para bien y que le vaya bien a todo el mundo, porque pues es donde va a vivir mi familia, mis nietos y mis bisnietos, y si queremos algo bien estable y bonito para todos, pues sí hay que echarle ganas. Pues David, muchas gracias que estés aquí en Elefante Blanco. Y a usted, pues le agradecemos que haya llegado hasta este momento. Y como dijo el licenciado David, estudie Derecho, lo que quiera estudiar. Y falta agregar aquí, no copie la tesis como la ministra Yasmín Esquivel. Nos vemos hasta la próxima.